Amén, amén, amén. Que se oiga, hermanos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov, ki, leolam, hasto. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salude 2 o 3 personas. Dígales, Dios te ama, yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hay un hermoso mover del Espíritu Santo en este día, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a recibir? Nos van a recibir. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra, esa semilla incorruptible, para ser sembrada en buena tierra, en estos corazones que están receptos y listos para recibir, Padre. Y en el nombre de Jesús decretamos que va a dar el 100 por 1 en sus vidas. Si usted está de acuerdo, diga amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar ministrando hoy, hermanos, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Qué tremenda oportunidad tenemos. Y vamos a estar viendo los versículos de la palabra. Cristo Jesús mismo, por supuesto, Él es el que habló de la promesa del Padre, ¿verdad? Vamos al libro de San Juan. Yo voy a estar leyendo en la versión nueva, traducción viviente. El libro de San Juan, el capítulo 14 de San Juan. Vamos a estar leyendo el versículo 16. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo estaba diciendo durante el tiempo de la alabanza? ¿Verdad? En el versículo 15. Fíjese cómo dice, si me aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Dije, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Aleluya. Aquí vemos que Cristo Jesús está diciéndole a sus discípulos, nos dice a nosotros. Quiero una vez más recordarles que cuando usted abre la Biblia, cuando usted abre la palabra de Dios, siempre tenga en mente en su corazón que esto es Dios hablándonos a nosotros. Esto es Dios hablándole a usted. Diga eso conmigo, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Dígalo otra vez, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Es lo que Dios quiere, hermanos, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo fueron inspiradas, ¿verdad? Para que usted y yo tengamos esta gloriosa palabra, las palabras que salieron del corazón del Padre, a través de hombres, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ungió para compartir. Y aquí estamos oyendo las palabras de Cristo Jesús, el mismo Hijo de Dios, cuando dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado. Fíjese cómo Cristo Jesús se considera o llama al Espíritu Santo abogado, defensor. Esta es la nueva traducción viviente. ¿Quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Ahora, aquí vemos la Trinidad, hermanos. Aquí vemos bien claro. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquí está en la tierra. Y luego le está diciendo, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? En este caso, pues a sus discípulos, pero nos dice a nosotros en este tiempo, que Él le va a pedir al Padre. Bueno, Él ya está en el cielo, Él ya arrestó a los muertos, y Él ya le pidió al Padre. Gloria a Dios. Y vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino. Amén. Para morar y estar en nosotros y con nosotros y capacitarnos para hacer lo que Él nos ha mandado. Amén. Para eso nos ha enviado el Espíritu Santo, no solamente para que hablemos en lenguas y digamos, oh, gloria a Dios, yo tengo el Espíritu Santo. No, es para que hagamos lo que Él nos ha comisionado. Amén. ¿Y qué es eso? Compartir las buenas nuevas. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. El defensor que estará con ustedes para siempre. Jesús dice en el versículo 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no le busca ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen. En este caso, la razón por qué usted está diciendo que ustedes sí lo conocen es porque ellos estaban viendo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Porque cada vez que Dios quiere manifestar y su poder en la tierra, siempre lo hace y lo ha hecho y lo continuará haciendo por el poder del Espíritu Santo. Amén. La tercera persona. Amén. 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 Vemos aún desde el principio, en el libro de Génesis, cuando dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vemos, ¿verdad?, que dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Eso es por razón de que el enemigo vino y desordenó todo cuando fue arrojado del cielo antes de la creación de Adán. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la tierra. Es el Espíritu Santo que estaba esperando que la palabra de Dios se diera. Y gloria a Dios, la palabra de Dios se dio y el Espíritu Santo empezó a trabajar. Amén. Está obrando todavía, hermanos, el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que dice el versículo, me refiero al Espíritu quien guía a toda la verdad. Nos va a guiar en la palabra, nos va a guiar, ¿verdad? Dice, el mundo no lo puede recibir porque no le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Ahora, Jesús está diciendo eso porque el Espíritu Santo estaba en Jesús, en Cristo Jesús, y Cristo Jesús estaba con sus apóstoles. Entonces, cuando Él dice, Él vive con ustedes, pero luego dice, y después estará en ustedes. Hay una diferencia en estar con ustedes, entre ustedes, y luego otra diferencia, estará en ustedes. Ahora está Jesús mencionando, ¿verdad?, de que el creyente iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo. No solamente, el Espíritu Santo es el que trae el poder, pero estamos hablando de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que nos transforma. Ese es el Espíritu Santo que nos engendró también, hermanos. ¿Sabía usted que es el Espíritu Santo que nos engendró? Amén. Aleluya. Dice el versículo 18, ¿verdad? Dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Vendré a ustedes. Bueno, ¿cómo va a venir a nosotros? Él va a venir a nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Una vez más quiero aclarar esto. Dios Padre es Espíritu, es una persona. Dios Padre es Espíritu, Dios no es el Hijo. Él es el Padre. Amén. Eso es importante que usted entienda. Son personajes, ¿verdad? El Hijo, en el Antiguo Testamento, antes de recibir un cuerpo físico, que ahora lo conocemos como Jesús, su cuerpo humano, pero Cristo es su deidad, el Hijo de Dios, el ungido. Y Él salió del Padre. Él mismo dijo, yo salí del Padre. Amén. Amén. Usted y yo hemos salido del Padre también cuando nacimos de nuevo. ¿Sabe usted que cuando usted nació de nuevo, el mismo Espíritu Santo que engendró, ¿verdad? Cristo Jesús, acuérdese que Cristo Jesús era con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él fue engendrado después de que tomó nuestro lugar en la cruz y espiritualmente fue separado de Dios. Él tuvo que ser una vez más Hijo de Dios y Dios una vez más Padre. Y eso fue por obra de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Es el mismo Espíritu que nos resucitó a usted y a mí de los muertos. Eso es algo poderoso. El apóstol Pablo menciona eso, que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos fue el mismo poder que nos resucitó a nosotros. ¿Por qué? Porque fue obra del Padre. Al mismo tiempo que Dios resucitó a su Hijo, Él nos estaba viendo nosotros resucitar juntamente con Él. Él nos vio resucitado con Él. Aleluya. Qué tremendo honor y privilegio tenemos ahora usted y yo de ser ese cuerpo. La iglesia es la entidad más poderosa en la faz de la tierra, hermano. El cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque Cristo Jesús otorgó a la iglesia ese poder que Él recibió. Por eso Él nos dio su nombre. Y luego habló del Espíritu Santo que iba a venir para empoderarnos, para hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos. Ahora, vemos de que Él mismo dice, ¿verdad?, que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero usted y yo sí lo conocemos. Amén. Amén. Y hemos tenido esa gloriosa experiencia. Aleluya. Y algunos lo van a tener esta mañana también. Aleluya. Ahora, vemos de que aquí la nueva traducción viviente dice que Él es el abogado. Él es
el defensor. Vemos de que el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Es también uno que viene a ayudar al creyente. Viene a ayudarnos, viene como ayuda. La palabra de Dios nos dice que como no sabemos cómo orar como debemos, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a orar y interceder conforme a la voluntad de Dios. Vamos a esos versículos en Romanos, el capítulo 8, versículo 26 y 27. Aleluya. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Puede ver ahí que el Espíritu Santo es nuestra ayuda? Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración o cómo la manera como poder pedir efectivamente. Solamente conocemos lo que sabemos en lo físico, en lo de afuera. Pero el Espíritu Santo conoce y sabe lo que está detrás de todo. Y cuando usted se presta al Espíritu Santo, Dios quiere que usted sea un instrumento, hermanos. Dios quiere cumplir sus propósitos aquí en la tierra, gloria a Dios. Y lo está haciendo a través de usted y de mí. Voy a repetir otra vez. Dios tiene sus gloriosos propósitos. Y lo va a hacer a través del cuerpo de Cristo Jesús que está presente. Y usted y yo somos ese cuerpo. Y Dios nos ha confiado en esta generación que estamos viendo. Yo creo con todo mi corazón, juntamente con muchas personas, yo sé que usted también lo siente, que esta es la generación. Esta es la generación que vamos a estar viendo, estamos experimentando todas las profecías que se han cumplido, que esa trompeta va a sonar, gloria a Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar y usted y yo que estamos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de eso, usted y yo tenemos un glorioso trabajo que hacer, una responsabilidad. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. Amén. Entonces aquí dice el Espíritu de da ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Esas son las lenguas, hermanos. Cuando uno ora, el Espíritu Santo no es el que ora. El Espíritu Santo ora por medio de nosotros, por los santos. Ora y intercede por medio de nosotros. Versículo 27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que muchas personas siempre han usado este versículo, ¿verdad? Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Los que dice el bien de quienes lo aman a Dios, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Personas usan este versículo y lo sacan del contexto. Cualquier cosa que sucede, ¿verdad? Bueno, pues Dios sabe que todas las cosas cooperan, todas las cosas van a trabajar y cooperan para el bien de aquellos que... Pero la Biblia dice, hermanos, que si no hemos sido, quiero que usted vea que el versículo 28 tiene una Y. Una Y dice y. Cuando usted encuentra una I en la palabra, dése cuenta porque está ahí. Pues está uniendo, está conectando algo que se había dicho antes. Por eso dice, y sabemos. Pero si no hemos hecho lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Pablo, si no hemos tomado tiempo para orar en el Espíritu, orar en lenguas, para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla. Dios sabe, por eso dice Pablo por el Espíritu Santo, Él sabe cómo interceder la perfecta voluntad de Dios en todas las situaciones. Amén. Nosotros estamos débiles en esa área porque estamos en este mundo natural, pero gloria a Dios que usted y yo ya estamos viviendo, hermanos míos, en el reino de Dios, y el reino de Dios es espiritual. Voy a repetir otra vez, el reino de Dios es espiritual. Pero usted y yo también. Ahora tenemos un espíritu con la naturaleza divina de Dios. La misma naturaleza que el Hijo de Dios tiene, usted y yo la hemos recibido también.
Por eso Dios nos llama sus hijos. Dios mismo también nos llama santos. ¿Sabe usted que nos llama santos a nosotros también? Gloria a Dios, no los muertos, los vivos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, el Padre conoce cada corazón. Entonces, cuando nosotros hemos tomado tiempo para orar, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo no es el que habla en lenguas. Es el creyente. El Espíritu Santo ora, ¿verdad? Cuando nosotros nos prestamos. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero que también diariamente estemos tomando tiempo orando en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu. Amén. Dios nos ha dado ese poder. Amén. Vamos a Juan 15. El versículo 26 del Evangelio de San Juan. El versículo 26. Aleluya. Dice Cristo Jesús: a ustedes yo les enviaré al abogado, defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Amén. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Vamos también, hermanos, al Evangelio aquí en Juan. Vamos ahora al capítulo 16. Capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 7. Amén. Del versículo 7 al 15. Dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Yo sé que quizás los discípulos, cuando oyeron a Jesús decir eso, no estaban entendiendo. Estaban quizás pensando: no, Señor, es mejor que te quedes. Pero el Señor dice: es mejor, es más provechoso. Es más provechoso para ustedes. Dice: es mejor para ustedes que me vaya. Si no me fuera, el abogado. Está hablando del Espíritu Santo, hermanos. El abogado, defensor, no vendrá. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Quién es el que envía y envió el Espíritu Santo, hermanos? Cristo Jesús, lo recibió del Padre. Dice: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, gloria a Dios, convencerá al mundo de pecado y de injusticia de Dios. Dice: y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando usted y yo oímos el Evangelio, las buenas nuevas, el Espíritu Santo trajo una convicción. Y sabemos que éramos injustos. No teníamos la justicia de Dios. Pero sabemos que Cristo Jesús es la justicia de Dios. Amén. Él llevó nuestras injusticias. Amén. Dije: Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras injusticias. De acuerdo a la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:21. La palabra de Dios nos dice, abra su Biblia ahí también para que usted ponga sus ojos, porque estamos viendo de que dice Cristo Jesús que Él va a convencer al mundo de justicia. Amén. Dice Dios del juicio que viene, la justicia de Dios y del juicio que viene. Son dos cosas. Primero la justicia de Dios y luego del juicio que viene. En 2 de Corintios 5:21, aquí Pablo, por el Espíritu Santo, menciona de que al que no conoció pecado, amén, pues Dios hizo a Cristo, quien nunca pecó. La Reina Valera decía: al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. La nueva traducción dice: para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta. Esa es la justicia de Dios, con Dios por medio de Cristo. Nadie puede estar correcto o pararse delante de Dios justificado sin Cristo. Cristo Jesús es nuestra justificación. Repítelo conmigo: Cristo Jesús es mi justificación. Pero qué bonito, fíjese, porque Cristo Jesús tomó nuestra injusticia,
Del momento que Él tomó nuestra injusticia en la presencia de Dios, los ojos de Dios, vemos de que Él fue hecho injusto con nuestros pecados. Por eso Él fue separado del Padre. Y Él mismo lo sintió cuando el Padre lo desamparó. ¿Se acuerdan las palabras que Él dijo? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento es cuando el Padre lo desamparó. En ese momento dejó. Yo sé que personas tienen dificultad pudiendo masticar o entender esto. Yo sé que personas dicen, no, eso usted está hablando una herejía, está enseñando algo incorrecto. Pero bien claro que la palabra de Dios muestra, hermanos, ¿verdad? Que Cristo Jesús, ¿verdad?, por 3 días y 3 noches dejó de ser hijo de Dios y tomó nuestro lugar. Porque nosotros no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero por causa del pecado habíamos sido separados de Dios. Pero ahora Cristo Jesús toma los pecados de todo ser humano, mis pecados, sus pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Ese fue plan de Dios. Amén. Jesús aceptó ese plan mismo porque Él es el Redentor. Él, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se ponen de acuerdo de poder hacer eso para redimir al hombre. Todo el mundo, las otras religiones, hermanos, ellos están buscando la manera y hacen la manera como ellos humanamente pueden acercarse a Dios. Pero estas religiones tienen dificultad creyendo que nuestro Padre Celestial, Dios mismo, fue el que nos buscó y nos encontró, y Él envió a su propio Hijo, castigó a su propio Hijo, hermanos, en vez de castigarnos a nosotros. Usted y yo merecíamos el castigo porque era el pecado, pero por amor y su gracia, por nosotros, la Biblia dice que Él castigó a su Hijo para que usted y yo podamos tener esa paz con Él, esa justicia con Él. Amén. Entonces, hubo un tremendo intercambio. Él tomó nuestras injusticias, luego pagó el precio por nuestros pecados y luego el Padre lo justificó a Él en el Espíritu. Pablo dice, justificado pues en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento había tomado nuestras injusticias. Cuando Dios justifica a su Hijo, nos estaba justificando a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque su Hijo llevó nuestras injusticias, nuestros pecados. Amén. Ahora Dios el Padre hace un intercambio. Toma nuestras injusticias, se las pone en su Hijo, y luego su Hijo paga, Dios mismo castiga a su propio Hijo. 3 días y 3 noches está en las agonías del infierno. Luego cuando Dios justifica a su Hijo, ahora su Hijo es una vez más, como dice Hebreos, capítulo 1, y otra vez Él será por mi Hijo, y otra vez yo seré por Él Padre. Ahí está bien claro, hermanos, en hebreo. Estamos hablando de la justicia de Dios que ahora es en nosotros. ¿Qué significa ser justo? Poder pararnos delante de Dios sin culpabilidad, Amén, sin pecado, sin condenación, porque estamos en Cristo. Amén. Amén. Y cuando estamos en Cristo, estamos en la justicia. Por eso dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La Reina Valera lo dice de esta manera. Dice, el que no conoce pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Afuera de Cristo no hay justicia. Dije, afuera de Cristo no hay justicia. Él es la justicia de Dios y estamos en Él, ¿verdad? Y luego, regresando vamos a regresar a Juan, capítulo 16. Estamos, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El versículo 9 dice, el pecado del mundo consiste que el mundo se niega a creer en mí. Entonces una persona que se niega a creer en Él, es imposible que pueda recibir la justicia de Dios. La justicia está disponible porque voy al Padre. Gloria a Dios. Fíjese lo que dije en el versículo 10. La justicia está disponible porque voy al Padre. Pues Él es nuestra justicia. Amén. Sí, lo se puede ver ahí porque dice voy al Padre. Y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado.
Fíjense lo que está diciendo Jesús, hermanos. Que el que gobierna, el diablo mismo, ya fue juzgado, fue encontrado culpable. Cristo Jesús derrotó y venció, despojó a Satanás y los principados potestades. Ellos ya están vencidos, pero el mundo todavía, por no recibirlo, no creen. En el creyente tiene que entender y reconocer que eso es ya no realidad. El diablo ya fue vencido, hermanos. Dije el enemigo, yo sé que personas dicen, oh, no, uno tiene que entender que en Cristo Jesús uno tiene que tomar su posición, uno tiene que tomar su lugar en el nombre de Jesús y enforzar ya lo que Dios ya hizo. ¿Me está viendo, hermanos? Debemos tomar nuestra posición. El enemigo ya fue vencido. Por eso Cristo Jesús, cuando resucitó de los muertos, ¿verdad? Después, 40 días después de la Pascua, desde 40 días después de que murió, ¿verdad? Él está para ascender, hasta sentarse a la diestra de su Padre Celestial. En ese momento, más de 500 testigos a la misma vez lo vieron. Es donde Cristo Jesús transfiere el poder y la autoridad que el Padre le dio. Cuando Él tomó nuestro lugar, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses el capítulo 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él no se llevó ese poder, esa autoridad con Él. Él la entregó y otorgó a la iglesia. La iglesia ha tenido ese poder y esa autoridad por 2000 años, hermanos. Pero el enemigo había ensegado ese conocimiento, pero ya no, porque ya hemos visto, ya por tiempo, de que se está levantando la iglesia reconociendo, como mencioné yo, que la iglesia es el poder, la entidad más poderosa en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto todo principado, toda potestad. No lo va a hacer, hermanos, ya lo hizo. Dije, Dios ya lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Él despojó principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en Él mismo en la cruz. Y luego Él mismo, en ese momento, es cuando Él dice, por tanto, id. Cuando él dice en Mateo 28, versículo 18, dice, y Él les habló diciendo, toda potestad. ¿Cuánta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, Cristo Jesús tiene potestad en el cielo y usted y yo estamos sentados juntamente con Él en el trono de Dios y en la tierra. En la tierra. Fíjese lo que Jesús dice. Podemos ver qué tan claro es cómo Cristo Jesús dice en Mateo 18 y el versículo 18. Todo lo que tú... Ahora vamos ahí. Porque principia en la tierra. Si no se hace en la tierra, no se va a cumplir en el cielo. Amén. Mateo 18, 18. Dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. ¿Puede usted ver que aquí principia en la tierra? Porque la iglesia está en la tierra. Usted y yo estamos aquí en la tierra. Y gloria a Dios que Él nos ha llenado de su palabra y de su Santo Espíritu. Amén. Para hacer su obra. Para hacer lo que nos ha comisionado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios el Padre, hermanos, quiere que todos sus hijos, todo creyente, sea lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque las lenguas es una arma poderosa, hermanos. Cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas, no es solamente la evidencia de que fue lleno, sino que es algo que Dios le da como un arma. Como un arma. Ya mencionamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ayuda en oración, como no sabemos cómo orar como podemos, porque no vemos lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, pero el Espíritu, Dios sí sabe. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo para poder interceder. Y cuando usted, voy a mencionar otra vez, el Espíritu Santo no es el que habla en lenguas, es el creyente que habla en lenguas. Amén. El Espíritu Santo le da el denuedo, le da, ¿verdad?, a su Espíritu, uno intercede. Y gloria a Dios por todos los que han sido llenos del Espíritu Santo. Tenemos unos intercedores poderosos aquí. Y van a haber más. Amén. Dije, van a haber más. Amén. Aleluya. Y Dios quiere que todos sus hijos sean llenos de ese poder, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque no podemos hacer nada, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo.
Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente, es como un barco sin vela. No tiene dirección. Todo creyente necesita el poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que está disponible. Dios ya nos los ha dado. Amén. Dios quiere, es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan también. Cuando Cristo Jesús estaba aquí unos cuantos días antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? En Juan el capítulo 7, en el gran día de la fiesta, ¿verdad? Vamos al versículo 37 al 39 de Juan capítulo 7. Amén. Dice el versículo 37, el último día de la fiesta, el más importante de la fiesta. Jesús se puso de pie y gritó. Ahora, acuérdense, hermanos, que, bueno, quiero dejarles saber que en este caso, cuando Cristo Jesús dice que se pone de pie, ¿verdad? Grita a la multitud. Él estaba en el templo. Bueno, cuando hablamos del templo, no estamos hablando de dentro del santuario, del lugar santo, sino estamos hablando del atrio. Esa es parte del templo, donde se juntaba la gente con los animales para sacrificio. Había una gran multitud, hermanos, gran multitud. Entonces Jesús se levanta o habla fuertemente y todos lo oyen cuando Él dice en una voz alta, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir a beber y beber. Pues la Escritura declaran, de su corazón, de su espíritu, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva está hablando de esa vida Zoe, la vida eterna, la vida de Dios. Amén. La vida de Dios. Aleluya. Aleluya. Vemos de que Adán y Eva tenían la vida de Dios, tenían Zoe. Zoe, Z-O-E, esa es la vida que Dios tiene. Vida en absoluta. Pero cuando entró el pecado, la desobediencia, Adán desobedeció a Dios, algo drástico ocurrió. Esa vida, esa es Zoe. Y yo estoy convencido, hermanos, de que Adán y Eva también estaban llenos del Espíritu Santo. Y si usted dice, pero ¿cómo lo sabe, pastor? ¿Por qué llega a esa conclusión? Llego a esa conclusión porque el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo en 1 de Corintios, vamos ahí, 1 de Corintios, y el versículo 45, capítulo 15 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, y el versículo 45, dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, digan conmigo, el último Adán. Entonces vemos aquí, hermanos, que la Biblia menciona que hay dos Adanes. El primer Adán la regó. El primer Adán. Y aquí estoy usando este versículo, porque todo lo que vemos que Cristo Jesús hizo, Adán podía hacerlo. Todo lo que Cristo Jesús hizo. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y acuérdense que Él regresó después de estar en el desierto 40 días después de que Él fue bautizado. Escuche bien. Jesús tenía 30 años. Pero todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Era Jesús, su nombre humano, su nombre terrenal, su cuerpo. Aunque era el Hijo de Dios, todavía no estaba considerado como Cristo. Acuérdense, Cristo es la unción, el ungido y su unción. Entonces Jesús no estaba ungido cuando tenía 29 años. No estaba ungido hasta que no cumplió 30 años y luego fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando salió del agua, ¿qué es lo que sucedió? Se abrieron los cielos. Juan pudo ver eso. Y luego el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma. No era una paloma, hermanos, pero como una paloma
vino y entró y permaneció en Cristo. Es algo muy diferente de la obra y la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente sobre personas para hacer una obra, pero no entraba y no permanecía en ellos por razón de que espiritualmente estaban muertos, estaban separados de Dios. Tenían la naturaleza pecaminosa, la naturaleza satánica, que es el pecado. Pecado y el diablo, pecado y Satanás es lo mismo. ¿Por qué? Porque él fue el primero que pecó, fue el primero que se rebeló y luego, usando a Eva, causó que Adán también traicionara a Dios. Eso fue una traición, hermanos. Porque Dios le había dado a Adán todo el poder, el dominio sobre todas las obras de sus manos. Y cuando él obedece, cuando él desobedece a Dios, obedeciendo al enemigo, ahora Satanás se hace dueño de esa autoridad, de ese poder. Pero gloria a Dios que el postrer Adán, Jesús, él vino para hacer otra obra, para traer y hacer. Fíjese lo que dice, el primero fue un ser viviente, pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida, un espíritu viviente, un espíritu que da Zoe, la vida de Dios, la misma naturaleza que Dios tiene. Dios es Zoe, tiene Zoe. Ahora usted y yo, del momento que nacemos de nuevo, nuestro espíritu recibe la misma naturaleza divina del Padre, hermanos. Amén. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que la semilla va a producir según su género? Sí, amén. Amén. Y Cristo Jesús es esa simiente incorruptible. Amén. Sabemos que la palabra de Dios también se considerará la semilla incorruptible, la palabra escrita. Pero acuérdense que Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, hizo carne. Él es la simiente. Él es esa semilla incorruptible. Amén. Y Cristo Jesús habló de esa semilla, ese grano, si ese grano no es sembrada y muere, queda sola. Pero si es sembrada, ese mismo día que iba a ser crucificado, usa esa parábola. ¿Por qué? Porque Dios no envió un arcángel o un serafín o un querubín. Él envió a su Hijo. Él envió esa palabra, esa semilla incorruptible. Y Pablo vio esa revelación. Por eso dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, simiente. Si eres simiente de Abraham, sois esa semilla incorruptible. La palabra de Dios, Cristo Jesús. Ahora usted y yo tenemos en nuestro espíritu humano, por el Espíritu Santo, la palabra incorruptible, la semilla incorruptible. Amén. Esa es la vida Zoe. Amén. El espíritu que da vida. Ahora, entonces vemos de que Adán y Eva estaban llenos del Espíritu Santo. Y todos los ángeles reconocían eso, que tenían un nuevo jefe, por decir, porque Dios dijo, hagamos al hombre de semejanza a nuestra imagen y señoree sobre todo lo que Él creó. El salmista David, por el Espíritu Santo, vio eso. Que eres el hombre para que lo visites. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Eso fue antes de la caída. Pues gloria a Dios, porque Cristo Jesús volvió a poner a la iglesia, al hombre donde Dios lo había puesto, pero estamos en una mejor posición que Adán y Eva tenían. Sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo señorío. Amén. Entonces, Él quiere que todo creyente sea lleno del poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Vamos al capítulo 14 de Juan, versículos 16 y 17, el Evangelio de San Juan. Amén. ¿Todavía están conmigo? Amén. Juan 14, versículos 16 y 17. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, y quien estará con ustedes para siempre. Y luego dice Jesús, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Gloria a Dios que Él ahora está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Él está en nosotros. Amén. Vamos a
Vamos a Hechos, capítulo 1, donde aquí vemos que Lucas, por el Espíritu Santo, menciona, aleluya. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60. Versículo 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, ¿ya están ahí, hermanos? Este es en Hechos capítulo 1. Cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Fíjese, aún por el Espíritu Santo, Jesús dependió en el poder del Espíritu de Dios para poder dar los mandamientos que Él dio, para hacer todo. Él no habló nada sin primero oír a su Padre y luego a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo que estaba en Él, le estaba diciendo lo que el Padre estaba queriendo que Él dijera. Lo mismo que es hoy, hermanos. Amén. Cristo Jesús mismo, Él dice del Espíritu Santo, Él no hablará por sí mismo. Todo lo que el Padre tiene es mío. Es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Todo lo que es del Padre es mío y yo se los haré saber. Se los haré, todo lo mío ahora es suyo. Amén, qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Dice, después de haber recibido el mandamiento por el Espíritu a los apóstoles, haber dado mandamiento, dice, y que había escogido a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa era esa, hermanos? El Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Bueno, fueron 10 días. Amén. Amén. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, aleluya, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder, hermanos, es para que usted sea testigo, gloria a Dios, de las grandezas de Dios. Usted tiene un glorioso testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios quiere que usted comparta eso con las personas que no lo conocen. Es lo que el Espíritu Santo dijo esta mañana, hermanos. Que pidiéramos perdón, que no hemos estado cumpliendo y haciendo lo que Él nos ha comisionado. Gloria a Dios. Hay libertad cuando nosotros obedecemos, hermanos. Aleluya. Recibiréis poderes cuando venga y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que los apóstoles querían saber: ¿ya vas a restaurar el reino? Vamos a dominar sobre todos los romanos, ¿verdad? Y vamos a poner... Bueno, ellos querían ver eso en lo físico. Pues gloria a Dios, eso va a suceder en lo físico. Cuando Él venga a establecer su trono por 1000 años, usted y yo vamos a venir con Él. Pero Él está diciendo: ustedes no tienen que esperar a que eso suceda en lo físico, porque a ustedes yo ya les doy potestad y les doy poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese es el poder, recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo es lo que Cristo Jesús usó aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Marcos, ¿verdad? Que después de que Él fue al desierto por 40 días y cuando Él fue bautizado, las aguas, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, la voz del cielo vino. ¿Y qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado. El Lucas dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y del momento que Él sale del agua, Él es llevado al desierto, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. La Biblia dice que después tuvo grande hambre. Entonces el diablo se esperó hasta que tenía bastante hambre y luego vino y lo tentó. Y pensó que rápidamente iba a caer. Adán no estaba ni ayunando cuando el diablo lo tentó y cayó. Él dijo: este va a caer luego, tiene hambre. Pero no estaba esperando que cuando el diablo le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come.
Fíjese lo que Cristo Jesús hizo. Sacó la espada del Espíritu. Amén. La palabra de Dios. Es la misma palabra que tú y yo tenemos, hermanos. Él luego dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No esperaba el diablo eso, ¿verdad? Tres grandes tentaciones. Y con las tres grandes, con tres de la palabra, usando siempre la palabra. Y usted también. Esa arma fue probada, hermanos. Y esa arma Dios nos los ha dado a nosotros. Amén. La Biblia dice, hermanos, que la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ha dado esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero debe estar en nuestro corazón y en nuestra boca para que se convierta en esa espada aguda de dos filos. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cada uno de ustedes que están aquí, yo sé que muchos de ustedes ya han sido llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero hoy el Señor quiere que usted, que no había recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, Dios quiere que usted salga de este lugar lleno del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración primero para personas que aceptan a Cristo Jesús. Usted también que está viendo, puedes también hacer esta oración y ahí también tú vas a poder recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Todos repiten esta oración conmigo. Ustedes también. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él vino a este mundo sabiendo que iba a ir a la cruz. Con ese propósito vino para tomar mi lugar. Tú pusiste todos mis pecados en Él. Fue sepultado. Tú lo entregaste al infierno por 3 días y 3 noches. Él sufrió en mi lugar. Lo que yo merecía sufrir, Él lo sufrió. Cuando tú me justificaste, me perdonaste, lo resucitaste de los muertos. Su resurrección probó que Él era tu Hijo y que Él había dejado mis pecados sepultados en el infierno. Y hoy públicamente lo confieso como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y ahora, Padre, yo sé que tú quieres que yo sea lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y Padre, en el nombre de Jesús, ahora voy a dar unas instrucciones en estos momentos. Amén. Primeramente vamos a hacer esto, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo se recibe por fe. Así como usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo recibió por fe. Usted no lo vio resucitado de los muertos, pero usted creyó. Y por fe también se recibe el Espíritu Santo, no con sentidos. A veces personas esperan que el Espíritu Santo agarre la lengua y empiece a movérsela. No, el Espíritu Santo no habla en lenguas, es el creyente que habla en lenguas. Usted tiene que cooperar, el Espíritu Santo no le va a abrir la boca, usted va a abrir su boca. Usted va a tener que usar y usted usa sus órganos vocales. Pero luego usted cree y usted confía en el Señor y vamos a hacer una oración y un punto de contacto. Cuando yo les diga, Jesús dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos pueden beber agua con la boca cerrada? El agua es un tipo del Espíritu Santo. El agua es un tipo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando usted hace este acto, voy a pedir, hermanos, que se pongan en pie. Yo sé que en estos momentos van a haber muchos que aquí no habían recibido el Espíritu Santo, hoy van a ser llenos del Espíritu Santo. Póngase de acuerdo, usted reciba esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, cuando usted va a recibir algo, pues usted por fe, ¿verdad? Pone sus manos. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es un don, hermanos. Es un regalo de Dios. Amén. Y Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo les diga a las personas que van a recibir el Espíritu Santo que tomen un suspiro profundo, en ese momento desate su fe y crea que en ese momento usted fue lleno del Espíritu Santo. Y luego usted empieza a adorar y alabar al Señor. Dele gracias a Dios, pero no lo haga en español. El Espíritu Santo le va a dar las palabras. Usted va a cooperar. Usted va a usar sus órganos vocales. Usted va a abrir su boca. Y luego si usted quiere hablar en español, va a orar en español, pero usted no quiere orar en español. Usted quiere
hablar las palabras que el Espíritu le va a dar a su espíritu que hable. Y usted va a hablar. Usted va a hablar. Si usted, ¿qué es lo que voy a decir? No se preocupe. Usted nomás empiece a adorar y alabar al Señor. Dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias a Dios por llenarlo de su Santo Espíritu. Amén. En ese momento, entonces, los demás que ya tienen el Espíritu Santo, ustedes que ya oran en lenguas, audiblemente van a empezar a orar también para animar a aquellos que ya que van a recibir también, que también entren, ¿verdad? Que entren en el mover del Espíritu Santo. Amén. ¿Están listos? Pongan su mano así los que van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora todos oren conmigo esta oración. Padre, yo sé que la sangre de Cristo Jesús me ha justificado, tú me has limpiado, me has lavado con la preciosa sangre del Cordero. Ahora yo estoy limpio por la sangre de Cristo y listo para recibir ese regalo, ese don de tu Santo Espíritu. Yo voy a cooperar con el Espíritu Santo. Voy a usar mis órganos vocales. Voy a abrir mi boca y voy a prestar mi lengua a mi espíritu para que el Espíritu me dé las palabras. No voy a orar en español o en inglés. Yo te voy a adorar en ese idioma que tú me vas a dar. Padre, en el nombre de Jesús, por fe, yo recibo ahora la llenura de tu Santo Espíritu. Tomen ese suspiro profundo, hermanos. Tomen ese suspiro profundo. Ahora empiezan a adorar al Señor en esas lenguas. Hermanos, suéltela la crosta. Suéltele esas lenguas en el nombre de Jesús. No tenga pena, no tenga vergüenza. Empieza a adorar y alabar al Señor en lenguas. Cierre sus ojos, concéntrese en Él. Adórele, alábele en ese idioma, en esas lenguas que el Espíritu Santo le está dando que hable. Ándelo pajeteco la pastema. Mandre palastereta. Ande o caramba. Hay milagros también esta mañana, hermanos. En esta tarde hay milagros que el Señor está haciendo también en este día. A la llenura del Espíritu Santo viene el Espíritu Santo también con sanidad. Viene con poder para sanar. Poste, mandóstala que topopo. Mendre mananangateca. Mandra la data sheleo coloto. Ejo, mahana genocaja. Mele kende kleda. Mendele keletande salandro. Habla, hermanos. Habla en el nombre de Jesús. Broteco país de monda baja. Mondoloqueos pa. Andele que tepa. Mandete, latates, lo que era babas, te canchele, y se le ganda mate. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Así como pudo dejar de hablar en lenguas, también lo puede hacer cuando usted quiera. A veces personas dicen, yo no voy a hablar sino el Espíritu. No, usted puede hablar en lenguas todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hoy recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas? Aquí está una persona, aquí están dos personas, otra persona, gloria a Dios. No habrá otra persona que hoy, por primera vez, habló en lenguas, recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas. Allá está otra persona, gloria a Dios. Son tres, aleluya. 3 personas salen de este lugar con el poder del Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. ¿Habrá alguien aquí también que hizo la primera oración para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida? Yo sé que muchos lo hicieron a través de los medios sociales, pero aquí habrá, porque si tú lo hiciste hoy, tú tienes Zoe, la vida eterna de Dios. Aleluya.